Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Hoy tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Juan Pedro Barroso Díaz Torre, ganadero de Jaral de Peñas. Él nace en la etapa donde su padre, don Luis Barroso Varona, ya había consolidado a Mimiahuapan como una de las ganaderías más importantes de México. Es en esta época que, aunque era un niño de 7 años de edad, demuestra sus primeras aficiones a la ganadería. Ya con el hierro de Jaral de Peñas, fundada también por su padre en 1972 y contando con solo 12 años de edad, muestra gran interés por los libros de la ganadería. Comienza a estudiarlos y ayuda a su padre a trabajar en ellos y a interesarse por los misterios de la genética. Excluye gran parte de las actividades propias de su edad y su juventud transcurre siempre en el campo. Todos los fines de semana, los veranos y vacaciones los dedica plenamente a la ganadería, siempre al lado de su padre, apoyándolo y aprendiéndole en todas sus enseñanzas. Es en 1997 cuando se realiza la importación de sangre Domecq, la cual tarda algunos años en ser aceptada por las figuras. En el año 2006 se lidia una corrida en Aguascalientes, donde sale el histórico Lantán, y a partir de ahí inicia una nueva e histórica etapa de esta ganadería. Se logra una gran regularidad y se obtienen triunfos importantes en todas las plazas, y así, igual que en las ferias importantes. Las figuras españolas y mexicanas piden las corridas y se lidian en las fechas más importantes, como el 12 de diciembre y el 5 de febrero en la Plaza México. En el año 2010 fallece don Luis Barroso y Juan Pedro se hace cargo al 100% de la ganadería. Ha participado por varios periodos en la mesa directiva de la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia y los últimos años también en Tauromaquia Mexicana, la asociación que defiende y promueve la fiesta de los toros en México. Firme creyente de que el toro tiene que ser el primer protagonista de la fiesta, a través de las virtudes que deben aflorar de su bravura. Un toro que transmite emoción a los tendidos, pero al mismo tiempo se preste para crear momentos de alto contenido artístico. Los últimos 10 años, Jaral de Peñas se ha convertido en la ganadería reproductora de sangre más importante en México. Más de 25 ganaderías acuden a comprar vacas y sementales. Y un poco hilando esto, pues antes que nada, bienvenido Juan Pedro, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerte. Muchas gracias a ti, Ángeles, y a Fernanda por esta invitación. Y bueno, aquí estamos listos y muy contentos de poder hablar de lo que más nos gusta, que es el toro bravo, ¿no? Un poco hilándolo con el final de tu semblanza, ¿podrías decirnos cómo ves la evolución del toro en México de fines del siglo XX hasta este 2022? Bueno, el toro mexicano, como todos sabemos, realmente nace como un toro, se consolida como un toro ya con una identidad propia en los años 30 y 40, después de que una serie de familias fundacionales de las ganaderías en México, que fueron, como todos sabemos, los Yabuno, los González, los Barbabosa y los Madrazo, con diferentes encastes cada uno. Bueno, los Yabuno y los Barbabosa con un encaste saltillo y por un lado, y los González con el encaste también saltillo, pero los Madraz con el encaste paladé, ¿no? Entonces, realmente esos años de 1890, cuando comienzan las importaciones ya en número, en calidad y en número importantes, es cuando esas cuatro familias empiezan a trabajar esas sangres traídas de España, todas ellas, alguno de ellos, como el caso de San Mateo de don Antonio y don Julián, lo mezclan con el ganado criollo y forman un encaste propio, conservan también la parte pura de saltillo, y es así como esas cuatro familias comienzan a definir lo que es el toro mexicano. Yo creo que en los años 40, 50, desde luego que hubo etapas muy importantes anteriores a esa también, pero en los años 40, 50 es cuando el toro, y 60 es cuando el toro mexicano ya adquiere una personalidad propia, muy diferente al saltillo español de esos años y al de estos años también, el poco saltillo que queda en España. Y realmente los ganaderos mexicanos fueron auténticos genios, ¿no? Empezando por esas cuatro familias y luego todas sus derivaciones, ¿no? El toro adquiere una personalidad muy singular, muy propia, vamos a llamarle. Digo personalidad porque, no deja de ser un animal, pero
Me refiero a que tiene características muy especiales y de una gran valía ante todos los demás encastes que había en esa época en España. Adquiere características muy particulares, ¿no? Que se las dan estos ganaderos de esa época. Y por ende, obviamente, se crea en México una tauromaquia con un sello propio. Hay toreros sensacionales en las épocas, desde las épocas de los década de los años 30, 40, 60, 80, en fin, durante gran parte de ese siglo, que junto con los ganaderos crean una fiesta con un sello muy particular, con mucho arte, si se puede decir así, muy diferente a la fiesta española, ¿no? Entonces, yo creo que si podemos hablar de que ha habido en la historia ganaderos importantes, han sido, no, sin desdeñar a los demás países, de luego, los ganaderos mexicanos han sido extraordinarios porque partieron de bases muy pequeñas, ¿no? El caso concretamente de San Mateo, con don Antonio Número Uno, que prácticamente partieron de 10 vacas y un toro, o un toro y medio, podemos hablar, porque uno de ellos dejó muy poca descendencia. Entonces fueron realmente artífices, lo mismo la familia González, trajeron, parece que un poco más de vacas y de sementales, pero pues también hicieron una labor extraordinaria, ¿no? Son las dos vertientes del Saltillo actual que persisten y que es lo que le ha dado vida a esta fiesta mexicana hasta el año 97, hablando ganaderamente, que vinieron una serie ya de importaciones de otros encastes, ¿no? Los otros dos encastes no subsistieron, desgraciadamente, por diferentes razones, la de la familia Barbabosa y la de la familia Madrazo, que era el encaste Parladé, muy diferente al encaste Saltillo, ¿no? Entonces, ese es el preámbulo, digamos, de la ganadería brava mexicana hasta el año 97, que, repito, llegaron otras importaciones, que por ahí podemos hablar también un ratito de eso, ¿no? Sí, claro, bueno, y como siempre en México, con muy poquito hay que hacer mucho, ¿no? Así como decías de los ganaderos mexicanos. Juan Pedro, para ti, ¿qué características tiene que tener el toro bravo hoy en el 2022? ¿Qué tiene que tener? Yo creo que tiene que tener, Fernanda, pues muchas cualidades. Todos los ganaderos siempre hablamos de la bravura y todos buscamos la bravura, pero bueno, existen diferentes matices dentro de la bravura o diferentes criterios, vamos a llamarle, de selección. Lo que para un ganadero puede ser un toro muy bravo, pues para otro ganadero lo ve desde otra óptica y dice, bueno, este toro sí es bravo, pero tiene este defecto, o le falta tal cualidad, ¿no? Yo creo que el toro ha ido evolucionando, como ha hecho evolucionar a la fiesta, junto con el torero, y el público, obviamente, que son los tres partícipes de la tauromaquia. Y bueno, yo creo que el toro actualmente, si me preguntas qué tiene que tener, a lo mejor la respuesta es la misma que hace años, pero hoy más que nunca tiene que tener mucha emoción y mucha arte, ¿no? El arte, la verdad es que en México pues nos ha sobrado, ¿no? De esta parte a todas las ganaderías o a gran parte de las ganaderías. Y lo que yo creo que necesita el toro hoy en día es más emoción. La emoción lo da la bravura, el toro que transmite, el toro que se mueve más, que se mueve, quiero decir, que se mueva con fijeza. No es una movilidad que puede engañar al público, sobre todo, no lo engaña, pero una movilidad que tenga fijeza y que dentro de esa movilidad tenga todas las características que buscamos los ganaderos, y de entrega, de calidad, de nobleza, de humillación, de prontitud, de alegría, de repetición. En fin, son muchísimas características las que buscamos los ganaderos en lograr el toro, pero el punto clave de hoy en día para mí es la emoción, y la emoción lo da nada más la bravura. Oye, y entrando un poco justo en el tema que hablas del toro bravo, a mí se me ha hecho muy interesante oír una declaración tuya
en donde dices que el toro bravo es la creación genética animal más importante del hombre. ¿Podrías hablarnos un poco por qué de ese comentario? Claro, claro, Ángeles. Yo creo que cuando seleccionamos los ganaderos o otros ganaderos en otro tipo de razas o de especies de animales, caracteres físicos como puede ser la producción de carne, la conversión de carne en el ganado de abasto, o podemos hablar de la producción de leche de una vaca, que se mide en litros, los otros se miden en kilos. Son caracteres o caracteres físicos que estamos tratando de mejorar, que se logran en base a la selección. Y en el caso del toro, pues trabajamos los ganaderos con caracteres genéticos también, pero de comportamiento. Y son muchos los que mencionaba ahorita. A lo mejor hay ganaderos que buscamos 20 o 25 o 30 características, cualidades en el toro. Entonces, no es fácil combinarlas. Unas no se llevan con otras. Eso se llama las correlaciones genéticas. Entonces, realmente ya entra uno en la parte de trabajar esos caracteres de comportamiento en la selección es sumamente complicado. Y realmente el trabajo que han hecho los ganaderos desde el siglo XVII, que se empezaron a formar las primeras ganaderías y posteriormente todos los demás siglos, el transformar ese animal que era un animal salvaje, que hoy en día no lo es, pero era un animal salvaje que cogieron los ganaderos de los bosques de Europa y lo transformaron realmente. No se puede decir que lo domesticaron, sino que lo transformaron y lo provieron de todas esas características de comportamiento, de bravura. Pues realmente es un trabajo genético genial. Por eso yo digo que genéticamente hablando es una de las creaciones más importantes, ¿no? Todas las razas se han formado en base a selección, todas las razas de caballos, de perros, todas tienen sus objetivos, ¿no? Pero el conjuntar tantas características en un toro para lograr lo que es el toro bravo hoy en día, el toro de lidia hoy en día, con la gran cantidad de cualidades que tiene, para que envista de esa forma y dure lo que dura con el volumen que tiene y sea capaz de humillar y entregarse y repetir 70 veces en la muleta de un torero obligándolo abajo, pues es una maravilla. Realmente a veces no somos conscientes de valorar ese trabajo que han realizado todos los ganaderos. Repito, desde que empezó la ganadería brava en el siglo, se empezaron a formar las primeras ganaderías en el siglo XVII hasta la fecha, hasta hoy en día, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es una creación genética importantísima, ¿no? Claro. Muy bien. Oye, Juan Pedro, sabemos también que las ganaderías atraviesan por diferentes etapas o momentos, ¿no? Y porque mucho depende de quién las lleve. Por lo que hemos dicho otras veces, que no hay ganaderías, hay ganaderos, ¿no? En este sentido, bueno, tú podrías decirme que cuando una ganadería alcanza un muy buen momento es que el ganadero ha alcanzado o ha logrado mucha pureza en el encaste o se debe a su alquimia, a la alquimia que logra. Bueno, los resultados se van logrando en base a la selección, a muchos años de trabajo de selección. Es por eso que las ganaderías tardan muchos años en consolidarse y en convertirse en ganaderías, digamos, importantes, ¿no? Una ganadería no se hace en 3 años, ni en 5, ni en 10, muchas veces ni siquiera en 20 años, ¿no? Es un trabajo de muchos años continuos de selección bajo un criterio muy estricto, donde influyen una serie de factores que tenemos que manejar, ¿no? No solo es la parte genética, es cuidar muchas otras cosas como la sanidad, como la nutrición, como el manejo, como el ejercitar los toros probablemente. Toda esa parte del manejo es muy importante, ¿no? Pero realmente, pues repito, esto se logra después de muchos años, ¿no? Y las ganaderías que se sostienen en un lugar importante durante muchos años son las que más valor genético tienen
y las que finalmente trascienden en la historia, ¿no? Y ahorita que mencionas, Juan Pedro, obviamente muchas veces la labor que hay detrás de la ganadería es muy desconocida para el público en general, ¿no? Lo que el ganadero estudia y hablas mucho de la genética y es cuando tú analizas una o apruebas una vaca o hablas de un toro, ¿cuántas generaciones analizas? Si nos pudieras contar para el pedigrí de un toro o de una vaca. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, nosotros y gran parte de las ganaderías mexicanas tenemos la fortuna de que tenemos el historial genético. Nos podemos ir hasta 1908, cuando llegaron las vacas a San Mateo o a Piedras Negras. Entonces permanece toda esa base de datos que anteriormente era toda escrita, ahora sí que la antigua, y hoy en día tenemos la gran herramienta de las computadoras donde podemos ver los antecedentes de una vaca o de un toro hasta 1908. Estamos hablando de probablemente de 30 generaciones, ¿no? Entonces, eso es una herramienta muy importante, ¿no? El poderte contar esa información. Si me dices a cuántas generaciones nos vamos para ver un pedigrí, nos podemos ir hasta atrás, pero obviamente mientras más cerca estemos para valorar un toro, por ejemplo, un toro de una corrida, pues obviamente su valor genético está mucho más representado por sus padres y sus abuelos, y tal vez un poco ya menos por sus bisabuelos, sus tatarabuelos y así sucesivamente, ¿no? La carga genética que tienen más presente es la más cercana, obviamente, ¿no? Entonces nos vamos a la descendencia que ha dado su padre, su madre y sus cuatro abuelos. Eso es lo más importante porque es lo más cercano. Tú te pareces mucho a tu mamá, por ejemplo, pero no te vas a parecer gran cosa a tu tatarabuela, ¿verdad? Entonces, en los toros es exactamente lo mismo. Imagino que ahí es donde también va la búsqueda de las hechuras, ¿no? Que tanto se habla. Sí, claro, las hechuras de selección, igual que cualquier otro carácter, son relativamente más fáciles seleccionarlas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, estamos ahí seleccionando caracteres físicos, ¿no? Si queremos un toro que dé mucha cara, bueno, pues vamos a padrear sementales que tengan antecedentes con esa característica o que nos caja también, ¿no? Eso es más fácil. No es rápido, desde luego, tampoco, porque ahí influyen muchos factores ambientales, como la nutrición y la sanidad y el vanino donde viven, la altura, en fin, muchos factores, ¿no? Pero eso es más vamos a llamarle objetivo, el poderlo seleccionar, ¿no? Las hechuras de los toros, que es una parte muy importante porque cada ganadería debe de definir también su tipo de toro, ¿no? Y a algunos nos gusta un toro de X, con X cara y a otros les gusta más cómodos, a otros les gusta muy cabezones, etcétera, ¿no? Entonces, es un sello de cada ganadería el tipo de toro que tiene. Y a la hora que tú estás seleccionando también los caracteres de comportamiento, pues al mismo tiempo obviamente vas definiendo y vas seleccionando los caracteres de las hechuras. Ok, qué bueno que tocas también el punto del manejo de sanidad. O sea, me gustaría que hablaras un poco de cómo es el manejo de sanidad en el ganado bravo, porque vacunarlos, que se bañen, la desparasitada, lo de las moscas, todo eso pues es muy diferente que con el ganado de abasto. Sí, claro, es un ganado que no se presta para manejarlo igual que el ganado, como bien dices, el ganado de abasto, pues por su propio temperamento y por los riesgos que conlleva de estarlos metiendo a una manga, a un embarcadero para estarlos inyectando, pues se pueden lastimar, se pueden despitonar, se pelean adentro. Entonces, lo mínimo que podamos manejarlos en ese sentido, mejor, pero es indispensable toda la parte de saneamiento de sanidad, estarlos vacunando, estarlos inyectando, de acuerdo a la zona donde estemos cada uno. Hay diferentes, obviamente, enfermedades, diferentes padecimientos, diferentes climas, y entonces cada ganadero, cada zona tiene sus particularidades en todo ese tipo de tratamientos, ¿no? Hoy, Juan Pedro, y a mí me gustaría dedicarle un apartado a, como yo le llamo, ¿no? La gran desconocida del campo bravo, que es la vaca brava.
para mí eje en las ganaderías y fundamental. Si tú nos pudieras explicar, porque ahora sigue, cuál es la importancia de la vaca brava en la ganadería y qué tanto influye para la fijación de caracteres, los toros que vemos en la plaza, ¿no? Lo Claro, importante que es la vaca brava. claro, claro, claro. La vaca, bueno, pues obviamente es de donde nacen obviamente las crías, los becerros y los que se convierten a su vez en toros, ¿no? Biológicamente, pues es lógicamente indispensable en una ganadería, empezando por ahí. La vaca, muchas veces nos preguntan a los ganaderos que hay muchas teorías, digamos, falsas o creencias falsas de que el toro pone la bravura y la vaca pone la calidad y ese tipo de cosas. Y bueno, eso es totalmente falso. Los dos pueden aportar cualidades positivas o negativas, ¿no? La vaca puede aportar la bravura y el toro la calidad o otras características o viceversa, ¿no? Porque genéticamente los dos están participando con sus genes, ¿no? También se dice que el toro es mucho más importante en la selección de un semental. Pues sí, podemos decir que sí es más importante porque un semental tiene 25, 30 crías al año y en su vida puede tener a lo mejor 200, 300 o más crías, ¿no? Y una vaca en su vida tiene 10, 12 o 14 crías, las vacas más longevas, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, los sementales son importantísimos, pero las vacas son importantísimos. El grupo de vacas que conforman una ganadería, pues es, como se dice, la fábrica de la ganadería y es donde podemos también manejar las líneas para no consanguinarnos, ¿no? Si tenemos un lote de 200, 300 vacas, es también relativamente más fácil manejar esa parte genética de la consanguinidad, ¿no? Y pues son la base de la ganadería también, a fin de cuentas, cuando tú ya tienes un lote de vacas muy definido, muy bien seleccionado, con un gran valor genético, digamos que ese grupo de vacas adquiere la misma importancia que el grupo de sementales, porque bueno, pues a fin de cuentas están aportando en el total general de una ganadería, están aportando la mitad de sus genes a todo lo que se lidia y a todo lo que se tienta. Entonces, la importancia es también igual que la de un semental. Y bueno, en este sentido es así como vemos al toro en la plaza, la famosa tienda, ¿no? La tienda de vacas, que para mí es donde debe haber más rigor y donde es donde los ganaderos pueden estudiar ahora sí que su gran laboratorio, yo siento. Sí, claro, claro, claro. La tienda de vacas pues es importantísima y hay que hacerla pues con toda la seriedad y toda la importancia que debe tener una tienda. Nosotros en la ganadería siempre hemos tratado de hacerla pues de una forma muy, muy, muy profesional, con las vacas con edad, fuertes, para que puedan aflorar todas sus características positivas o negativas, ¿no? Le damos total importancia y para nosotros es como un rito, realmente una tienda, no lo hacemos de una forma festiva, vamos a llamarle, sino de una forma totalmente profesional. Y nos gusta que haya un silencio total, que no esté gente distrayéndose, que no esté gente interrumpiendo. Somos muy estrictos en ese sentido y yo creo que es parte de la importancia que le tenemos que dar los ganaderos a la tienda, ¿no? Y como bien dices, es el laboratorio, es donde estamos viendo los resultados de los padres y de las madres de ellas y las que vamos a dejar como vientres. Es muy importante, desde luego, la calificación que obtienen, pero para nosotros no es lo más importante la tienda, es más importante los valores genéticos que puede tener esa vaca, igual que cuando tratamos un semental, en su pedigrí, en sus antecedentes, ¿no? No seleccionamos exclusivamente en base a la tienda. ¿Qué quiere decir con eso? Que tampoco dejamos vacas con nota muy, muy baja, ¿no? Pero no nos basamos en que todas las vacas tengan que tener nota muy alta. Muchas veces hay vacas que se quedan, que son
buenas, que tienen una nota buena, buenas secas, podemos decir, en una escala aritmética de un 7 y un 8, pero tienen el valor genético como para poder una descendencia de una alta calidad, ¿no? Entonces, no seleccionamos en base a la tienda, pero sí es una herramienta importantísima. Oye, Juan Pedro, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son para ti las 5 características esenciales de la bravura? ¿O cuáles son las 5 cualidades que tiene que tener para ti un toro bravo? Bueno, esa es una pregunta muy, digamos, difícil de contestar porque pues, la bravura para mí se compone de muchos caracteres. No solo es el instinto de querer acometer, no atacar, porque el toro bravo no ataca, no es un animal salvaje, no es un león, no es un tigre, acomete a una cita, a una provocación. Ese es el primer atributo que debe tener un toro, el deseo de acometer, ¿no? La voluntad de acometer al engaño, o al caput en su caso, ¿no? Entonces, pues después de ahí se derivan muchas características que platicábamos hace rato, que buscamos para que un toro sea bravo, ¿no? Alrededor de 20 o 25 características son las que nosotros en lo particular tratamos de buscar. Es imposible lograrlas todas porque pues la perfección no existe, ¿no? Pero mientras más características logres en ese toro, pues el toro tendrá una calificación más alta. Ahora, dentro de todas esas características, pues sí, obviamente ponderamos algunas que son más importantes, ¿no? Que podrían ser la transmisión, la humillación, ¿sí? Que muchas veces, bueno, hablando de caracteres de bravura, confundimos algunas características como estas no son de bravura y estas sí son de bravura. Hay la creencia también que la clase es la que muchas veces puede reducir o puede restar un poco la bravura de un toro, y no es así. Lo que buscamos son ambas características. Un toro que tiene una gran clase que humilla mucho, pues es bravo. O sea, la humillación también es un signo de bravura, ¿sí? Que tiene que ir acompañado, obviamente, de la emoción y de la transmisión. Pero pues, si buscamos las más importantes, sí podemos ponderar en lo particular la transmisión, la humillación, el galope. A mí es una característica que me importa muchísimo, que el toro galope, que tenga un galope rítmico, ¿sí? Que permita al torero expresar ese arte, no que galope sin ritmo, porque un toro que decíamos también hace un momento, que se mueva sin calidad y sin fijeza, pues no sirve, no vale para el toreo de hoy en día, ¿no? Entonces, pues todos los ganaderos yo creo que dentro de muchas características hay quienes ponderamos unas y hay quienes ponderan otras, porque pues esto es así. Si todos los toros los tratáramos de hacer iguales, pues esto sería muy aburrido, así como siempre decimos que si todos los toreros torearan igual, sería muy aburrido, ¿no? Entonces la fiesta necesita, yo creo que si se puede decir, muchos tipos de embestidas, ¿sí? O varios tipos de embestidas, y eso el público es lo que también valora, la variedad de embestidas que puede dar todo en los diferentes encastes, igual que valora la variedad en los toreros, ¿no? Hay toreros de muchos tipos, de muchos estilos, que son necesarios todos ellos para la fiesta. Hay quienes nos gustan más unos que otros, pero en el toro es igual, ¿no? ¿Y cómo puedo yo, que no soy ganadera y que no soy tan buena aficionada, distinguir entre casta y genio? Entre casta y genio. Bueno, el genio es se dice que es mal dicho, la bravura defensiva, porque no es bravura. El genio es el animal que no se entrega. Para mí el genio es el toro que se defiende a fin de cuentas, y que si no tiene ese fondo de bravura, de entrega, porque la bravura es entrega, finalmente, pues el toro desarrolla sentido, como se dice,
o genio y está buscando al torero, ¿no? Se está tratando de defender, vamos a hablarlo con un término no taurino, está tratando de atacar, ¿no? De atacar y de coger una presa, ¿no? Que ese no es el toro bravo. Entonces, el genio es una actitud defensiva del toro que lo tiene normalmente el toro manso. El toro bravo que se entrega, el realmente bravo, la bravura bien entendida, ¿sí? Que a veces la confundimos también mucho, nunca tiene genio, ¿no? El toro que tiene genio necesariamente tiene características de mansedumbre. Se está defendiendo el toro, no se está entregando. Ok, claro, entonces la bravura vendría siempre acompañada con una dosis de seguridad y el genio sería la inseguridad por la falta de bravura, ¿no? Y entonces busca toreros, si te entendí. Y a ver, Juan Pedro, si un toro es bravo, entonces también cabe la nobleza, o cómo ligamos nobleza con bravura. Bueno, la nobleza es la entrega. Finalmente, la nobleza es lo contrario al genio, ¿sí? Lo que pasa es que también vuelvo, ahora sí que repito nuevamente, en muchas veces confundimos los términos, ¿no? A veces también confundimos nobleza, o el aficionado confunde nobleza con mansedumbre, y no es así. O sea, yo creo que hay que separar bien dentro de una línea qué es bravura, qué es nobleza, qué es mansedumbre, qué es genio, todas esas características que a veces parece que son subjetivas en los aficionados, ¿no? Pero la nobleza, pues es entrega a fin de cuentas. Es parte también de la bravura. Puedo decir, la nobleza también va entregada siempre a la bravura, va ligada, perdón, a la bravura, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero pues vaya. Sí. No, sí, me va quedando claro. O sea, si el toro es bravo, va a ser más seguro y entonces no tiene que preocuparse, entre comillas, por el torero, ¿no? Más definido, Fernanda. Se llama definición, ¿no? O sea, el toro es definido en lo que pretendemos que sea, ¿no? Si el toro tiene genio, si el toro es lo contrario a la definición es la incertidumbre, ¿no? Un toro que de repente te pega una arrancada de largo y luego el toro voltea y se raja y se va a tablas. Y luego vuelve a arrancarse, te pega 3 embestidas buenas y 2 no, es un toro incierto, es un toro que no está definido, ¿no? Lo que tú llamas seguridad es definición, ¿no? Y aquí, Juan Pedro, ahora sí que entrando en esta definición y para que hay tantos caracteres, como dices, cuando se trata del toro bravo, tantas cosas que analizar, para mí, y como lo ves tú, hay una línea muy delgada entre el exceso de nobleza y la sosería. Esa sensación de que el toro solo pasa, a diferencia del toro que embiste, ¿no? Entonces, cuando un toro pasa, se pierde esa transmisión, pero hay gente que habla de una nobleza en exceso. Para mí, yo creo que ya ahí caímos en lo que llamamos sosería, ¿no? Claro, desde luego. Sí, el toro no se trata de que pase, con toda razón dices, se trata de que embista. Es muy diferente el toro embista que el toro pase. Y bueno, pues sí, muchas veces la fiesta ha caído, o algunas ganaderías han caído en eso, ¿no? En la socería, en el exceso, vamos a llamarle, en esa raya que hablábamos ahorita, de pasarse de nobleza ya a mansedumbre, ¿no? Eso hay que cuidarlo mucho porque pues eso es lo que aburre al aficionado, ¿no? Si tú vas a una corrida y te vas y te aburres, pues seguramente no vas a volver a ir, ¿no? Entonces el toro necesita esa emoción y esa movilidad y esa transmisión hacia el público, ¿no? La socería, pues yo creo que hay dos cosas que son pecados mortales en un toro. El genio, del que hablaba Fernanda, ¿sí? Y la socería. Esas dos cosas, ¿sí? Fuera de ahí, pues puede haber matices de bravura que nos gusten más a los ganaderos o a los toreros o a los aficionados determinadas
ganaderías o determinados tipos de embestida o lo que sea, pero esos dos son pecados mortales, yo creo que para la fiesta, porque uno aburre, ¿sí? Al público y al torero y a todos, y el otro, pues pone digamos, en sentido contrario el fin artístico de la fiesta, ¿no? Un toro que está buscando exclusivamente coger al torero, pues obviamente ese torero no va a poder expresarse en lo más mínimo, ¿no? Independientemente del riesgo, que siempre lo tendrá. El riesgo de que un toro le pegue una cornada, y los toros mansos son los que pegan más cornadas, más que los bravos, aunque los bravos también exigen, te pueden pegar una cornada, ¿no? Pero esa es la diferencia, ¿no? Entre embestir y pasar, y la socería, ¿no? Sí, y la verdad es que si aquí oyéndote hablar, como hemos hablado también mucho Fernanda y yo, y obviamente contigo, ¿no? La bravura son tantos conceptos, ya no nada más es o que vaya al caballo, o que vaya, o que esté nada más bien en la muleta, se vuelve como una gama de elementos que pues cada vez hay como lo que llamamos, ¿no? Los ganaderos les van dando su personalidad y cada ganadería tiene la personalidad que el ganadero le quiere dar y en la variedad de encastes y de formas de embestir, pues también ganamos los aficionados. Así es, definitivamente. Juan Pedro Domecq y Díez, el que consolidó y hizo el encaste realmente Domecq, bueno, el que lo inició y lo consolidaron varios de ellos generaciones después también, lo siguieron fortaleciendo, pero él tiene un concepto muy, yo creo que muy, muy sencillo, pero muy cierto sobre la bravura. Él lo resume en que la bravura es la capacidad del toro de luchar hasta su muerte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el toro debe de mantener esa bravura desde que sale el ruedo hasta que muere, todo el tiempo, en todos los tercios, ¿no? Anteriormente se seleccionaba a principios de siglo exclusivamente para el caballo y la muleta era un simple trámite, ¿no? Era más bien el poderle al toro, dominarlo, darle algunos pases, ¿cómo se llama? Pases por alto, medios pases y finalmente matarlo, ¿no? Y se selecciona sobre todo la bravura del caballo. La fiesta, como hemos platicado, ha ido evolucionando y obviamente es importantísimo el toreo desde el capote, la bravura del toro, perdón, desde el capote, el tercio de varas y finalmente la muleta que cada vez se le exige más al toro, ¿no? Claro. Juan Pedro, la bravura del toro, bueno, además de toda la selección, va de por medio en la crianza del toro bravo, pero creo que actualmente también tenemos estudios, nos hablan de que esta agresividad del toro y de que esta bravura no son solamente figuraciones de los taurinos, ¿no? Sino que tienen una parte bioquímica y que pertenecen también a la química sanguínea del toro y a muchos otros factores. ¿De eso te gustaría hablarnos un poco o más bien de la entrevista de Julio Fernández para que nos dieras tu punto de vista como ganadero? Bueno, sí, desde luego, claro que sí. Julio Fernández es un agente que ha dedicado su vida, prácticamente su vida profesional, al estudio del toro, ¿no? Es un gran catedrático, un gran veterinario, es veterinario y ha dedicado su vida a hacer una serie de estudios que han llevado a descubrir muchas cosas que no sabíamos, todo este tipo de razones endocrinólogas y toda esta serie de estudios que he hecho en el toro, en el desarrollo de su lidia, han sido importantísimos. Yo creo que no le hemos dado la importancia históricamente los ganaderos a esa parte y hoy en día, gracias a él, junto con algunos otras gentes que también han estudiado, desde luego, y que han hecho estudios muy importantes, pero yo creo que lo de Julio, lo que ha hecho recientemente es el resumen de toda su vida, ¿no? Es importantísimo, yo creo que yo le recomiendo leer el libro que acaba de editar hace unos meses. Es un libro sensacional, es un libro muy técnico, pero yo creo que es de una lectura obligada, en primer lugar, para todos los ganaderos
y en segundo lugar para los aficionados, Descubriendo el Toro de Lidia, se llama. Ahí vienen todos los estudios muy completos. Y bueno, ya hablando en concreto de la última parte que habla él en su libro, es lo que hemos tratado de llevar a cabo aquí en México, en España también, y en Colombia también está empezando ya a hacer las pruebas de cambiar esta serie de proponer el cambio de esta serie de adminículos que tan necesario es, ¿no? Julio lo explica eso técnicamente, obviamente mejor que nadie, porque yo desde luego, pero es importantísimo, ¿no? El estar en ese canal de evolucionar esas herramientas o adminículos, como le dice, los llama él, para que la fiesta tenga más emoción, ¿no? Claro, a mí también me gusta muchísimo el trabajo de Julio, soy seguidora del trabajo de Julio, me encanta, me parece que más de 30 años estudiando al toro bravo y registrando todos esos estudios no pueden quedarse nada más en un estante, ¿no? Y tú decías que a veces ha sido poco valorado por los ganaderos o incluso por los aficionados, pero yo recomiendo su lectura incluso para los antitaurinos o para la gente no taurina que no conoce del toro y que confunde al ganado de lidia con el ganado de abasto, ¿no? Son especies completamente diferentes, razas completamente distintas. Claro, claro. Tal vez no quise decir que no lo ha valorado nadie. Bueno, muchos ganaderos lo han leído y lo han valorado desde luego, pero tal vez lo que nos falta es darle más difusión a esa serie de obras, ¿no? Sí, exacto. Sí. Eso es como muchas cosas que nos falta en la fiesta, ¿no? Difundir lo que realmente es la fiesta, pero en este caso en particular, hablando del tema del toro de lidia, del comportamiento del toro de lidia y de su desarrollo durante la lidia, pues es importantísimo que los aficionados, los nuevos aficionados conozcan esto, ¿no? Y justo en el sentido en que ahorita acabas de decir, ¿no? De dar a conocer, de difundir, creo que es importante mencionar, si estamos hablando de los estudios de Julio, que lo que se busca es darle más vistosidad al tercio de varas, en ningún momento suprimirlo, ¿no? Siento que existe esa falsa creencia entre mucha gente de que lo que se quiere es suprimir el tercio de varas, cuando después de leerlo y oírlo, como lo tenemos en otra entrevista con nosotros, él jamás habla de eso, por el contrario, lo que quiere es que sea un tercio de varas que permita el lucimiento del toro, que verdaderamente se le vea ir al caballo pelear y que no, obviamente explica perfectamente por qué no es necesaria tanto sangrado, pero no se habla de quitar el tercio de varas, que para mí personalmente es fundamental. Para mí el tercio de varas es un momento clave en la lidia y como aficionada disfruto mucho verlo y no se habla de quitarlo, ¿no? Claro, claro. Toda la razón, Ángeles. El objetivo principal es darle más emoción a la lidia, ¿sí? Hacerla más versátil, no más versátil, hacerla más interesante, darle más movilidad y darle más emoción a fin de cuentas, ¿no? Entonces, si al toro no le causamos esos daños excesivos, ¿sí? Que muchas veces se los causamos con una puya más grande de lo necesario, ¿sí? Si no le causamos esos daños necesarios y la suerte de varas, como bien dices, también se realiza con todo profesionalismo y con toda técnica, pues es un espectáculo a fin de cuentas. Un toro que le damos la oportunidad, que esa es una de las ventajas de esto, de ir al caballo 2 o 3 veces, pues va a ser un lucimiento muy bonito para el público, el poder valorar la bravura de ese toro yendo al caballo y finalmente el hacerle menos daño, el causarle menos daños al toro con esas pullas excesivas que había antes, que muchas veces llegaban ya lo explica perfectamente, a la pleura o lesionar órganos vitales, pues muchas veces a los toros los dejamos inválidos, no les permitimos expresar esa bravura y eso va en detrimento de todos, del torero que no va a poder hacer una faena, no va a poder triunfar y del público que no va a poder ver un espectáculo de esa forma. Además de eso, el poner un toro 2 o 3 veces al caballo permite también
la suerte de los quites, que también tan dormida está desde hace muchos años, ¿no? El toreo mexicano es sensacional. En el toreo de capote de México, de los toreros mexicanos, es sensacional. Y de esta forma estamos permitiendo el que haya más quites, ¿no? Y eso al público realmente le gusta muchísimo, ¿no? En Zacatecas, la tierra aquí de Fernanda, hicimos la prueba con 4 corridas, y fue realmente un éxito en todos los sentidos. El año pasado dimos 4 corridas ahí y se usaron todos esos adminículos y realmente el público y todos los aficionados estaban encantados. Toda la información que recabamos después de las corridas fue realmente que fue un éxito en todos los sentidos, ¿no? Porque con esta serie de adminículos que se están proponiendo, pues se logró esto, se logró que el público estuviera mucho más entretenido, mucho más pendiente, estaban realmente en lo que estaban. No había gritos cada 3 minutos, distrayéndose la gente, parándose. O sea, la gente estaba realmente metida en lo que es el toro, en lo que debe de ser, ¿no? Por otra parte, también tratamos de eliminar los tiempos muertos en la lidia del toro, ¿sí? Y eso nos hace también la lidia del toro más dinámica, ¿no? Y el público pues está más entretenido también, ¿no? Entonces, pero vaya, finalmente el objetivo es ese, ¿no? Dejar a que el toro aflore sus características de bravura y por ende que el público, el torero y el público puedan tener más faenas más emocionantes. No, y a mí se me ha hecho también, no sé si tú coincides, es que viendo los estudios, esto es lo de la reacción bioquímica, es una característica del toro bravo, más allá de su encaste. Acabamos de leer estas pruebas en la ganadería de Miura, como la vimos en los toros en México, en otras ganaderías en España de otros encastes, y todas han sido más o menos en el mismo sentido que mencionas. Ganaderos que pensábamos nunca iban a hacer estas pruebas las están haciendo, lo cual le da razón a todos esos estudios y la razón que se están haciendo todos estos cambios, ¿no? Como que el tiempo y las pruebas les están dando la razón. Claro, claro. Y entendemos que esto no es un proceso que va a cambiar de un día para otro todo, ¿no? Y entendemos también y respetamos opiniones de quien no puede estar de acuerdo, ¿no? Aquí es válido todo, pero pues yo creo que lo importante es que todos los que estamos en esto, los protagonistas de la fiesta, digamos, que es los ganaderos, los toreros, los picadores y los subalternos, y por ende el público, que es el protagonista más importante a fin de cuentas, todos estemos en el mismo canal y estemos conscientes de que esto tiene que evolucionar forzosamente, ¿sí? Yo creo que todos los espectáculos han evolucionado, o gran parte de ellos, y los que no han evolucionado se han terminado muriendo, ¿no? Entonces nosotros sí, es urgente que tengamos esa evolución, esa renovación, y nos tenemos que dar cuenta que si no hacemos este tipo de propuestas, este tipo de cambios, pues la gente va a acabar por salirse de las plazas, ¿no? Cuando tú le vas a un espectáculo y te aburres, el espectáculo lo que sea, el que tú me digas cualquier deporte, espectáculo artístico, lo que sea, y te aburres, no vuelves, ¿no? Y en el toro pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si no te vas a pasarle a gusto y a ver algo realmente importante que te llene, no vas a volver, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes todos. Y pues esto tiene que ir ahora sí que toda los protagonistas que no estén de acuerdo tienen que ir entendiendo poco a poco y tienen que irse convenciendo de que esto es, repito, urgente hacerlo. Totalmente de acuerdo, porque puede haber, claro, a quien no le gusta y se respeta, y puede haber quien no esté de acuerdo, pero yo insisto todo el tiempo, ciencia, razón, evidencia. Es muy fácil decir, no es cierto, lo dudo, no lo creo. Bueno, está bien, prepara tu propio estudio con la misma cantidad de toros y demuéstranos lo contrario, para que entonces yo pueda verdaderamente tener una opinión con cierto criterio, por lo menos con cierta validez, porque lo fácil es decir eso no, lo difícil es hacer el trabajo,
Yo los felicito porque lo están haciendo, y a todos los ganaderos que están abriendo las puertas de su ganadería, porque además es incluso luchar incluso contra años de tradición o de costumbre, ¿no? Entonces yo los felicito. Por el bien del toro y de la fiesta, los felicito. Muchas gracias, Fernanda. Pues sí, y yo creo que hay, y gran parte de los protagonistas están de acuerdo, algunos no, y tenemos continuamente juntas con ellos y obviamente dan su opinión, hacen valer sus razones y finalmente, pues yo creo que el tiempo llevará la razón y poco a poco tendremos que ir logrando estos objetivos en beneficio de todos, porque aquí no se busca el beneficio nada más de los ganaderos o nada más de los toreros, nada más de los picadores. Tenemos que ver en conjunto esto, en conjunto junto con el público para lograr lo que necesitamos, ¿no? Bueno, Juan Pedro, mira, la verdad es que se nos ha ido el tiempo como agua y podríamos seguir aquí hablando un buen rato y nos gustaría seguir hablando contigo. Ahora sí que emplazarte a una nueva visita aquí con nosotras y seguir hablando del toro, pero tenemos que darte de veras las gracias porque eres de la actualidad uno de los ganaderos más importantes y que más influencia tiene en el campo bravo mexicano. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí a hablar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero hay muchos ganaderos muy importantes en México, hay ganaderos extraordinarios, todo el mundo obviamente no, pero en México hay ganaderos extraordinarios y nosotros no hacemos más que tratar de hacer nuestro trabajo profesional, ¿no? Sí, Gracias. muchas gracias. Gracias.